Buenas a todos. El partido del Barça ante el Valencia dejó 58 minutos de extremos puros, de fútbol de extremos, de amplitud máxima. ¿Qué beneficios tiene eso? ¿Qué riesgos? Venga, vamos a hablar de ello. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo soy muy partidario del fútbol de extremos. A mí me gusta mucho cualquier dibujo que pase por tener amplitud pura en la última línea, que creo que es la más beneficiosa. A partir de aquí hay otras formas, hay distintas formaciones, distintas estructuras que te dan beneficios en fútbol, pero esta mirada futbolística que tenemos cada uno de nosotros, esta mirada personal que tenemos del fútbol, yo la tengo muy clara y soy muy pro extremos, pro amplitud en la última línea, de algún modo porque es el fútbol que me han enseñado, en el que me he criado y en el que más confío, pero creo que tiene muchos más beneficios que no riesgos. En primer lugar, y focalizándonos en el partido del Barça ante el Valencia, sorprendió Koeman sobre todo con la posición de Serginho Dest como extremo, cuando pensábamos que podía ser un 4-4-2 en rombo o cualquier tipo de estructura distinta, 4-2-3-1, fue un Barça en 4-3-3, pero no con falso extremo, con Gavi, como era una de las posibilidades, sino, como digo, con Serginho Dest en uno de los lados y con Ansu Fati en el otro lado. Memphis Depay actuando un poco como falso 9, Frenkie de Jong y Gavi como mediapuntas puro en este sentido. ¿Qué proporcionó todo ello? Es verdad que Serginho Dest no es un extremo puro, pero jugó ahí en su etapa formativa y en su etapa también, en su corta etapa como profesional, ha jugado ahí, tiene bueno contra uno y actuó posicionalmente como tal, como extremo, no se cerró en ningún instante, lo vimos perseguir a Gallá en defensa, pero con balón se abrió a un lado, se abrió Ansu Fati al otro lado y con la posición, como digo, de Memphis. ¿Qué genera todo eso en fútbol? ¿Qué beneficios puede tener? En la amplitud de extremos siempre tiene que ir complementada por una actitud más pasiva de los laterales, porque evidentemente el carril es uno y hacer situaciones de 2 contra 1 no se pueden hacer de manera permanente, sino de manera sorpresiva. ¿Para qué? Para que estos dos extremos puedan tener situaciones de 1 contra 1. Lo hemos explicado en muchos de los vídeos. En formato general y centrándonos en ello, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué genera eso? Lo vemos claramente, ¿no? Es decir, ampliar la defensa rival, ampliarla en la última zona, es muy distinta hacerlo con carrileros, con laterales, porque de algún modo cuando esa amplitud, aunque sea la misma en tipología de metros, en ensanchamiento, aunque sea la misma la distancia a la que tú amplías, si no es en la última línea no condiciona tanto a la defensa, porque los laterales ya no tienen la necesidad de ir a buscarte tan afuera, lo pueden hacer un poco más contemplativos. Cuando es en la última línea, ahí no tienen más opción que acercarse un poco. Luego vendrá la amenaza, el concepto de la amenaza, ¿no? Estos dos extremos tienen que hacer ver al rival que ahí hay una amenaza y que si no se le encima, por ahí pueden salir. Pero la amplitud de la última línea, el fútbol de extremos, es la que más condiciona a la defensa rival. Eso número uno. Número dos, provoca muchos más espacios dentro, con lo cual el protagonismo y la claridad, en primer lugar, la claridad de pase de todos los jugadores que juegan dentro es mucho más fácil. Hay muchas más opciones, primero todo porque tienes la opción siempre permanentemente abierta y luego porque aquí hay mucho más espacio para jugar. Esto es como un rondo que sea más grande, a menos jugadores y a menos rivales, las líneas de pase van a ser claras. Con lo cual, más claridad para jugar y luego más espacios para que estos dos, para que los dos mediapuntas, para que la segunda línea, incluso pivote, quien sea, puedan explotar estos espacios lateral central del rival, que van a ser más grandes. También más margen de actuación para el 9, para el falso 9, para venir en apoyo y para hacer lo que sea. Con lo cual, para mí, hay muchos beneficios. ¿Cuál es el riesgo? Claramente que jugar tan abierto, jugar con tantos espacios, con tanta claridad ofensiva, puede hacer, como le pasó al Barça en el primer cuarto de hora ante el Valencia, que el fútbol se precipite, que queramos atacar antes de tiempo, más rápido de lo que toca, con demasiado vertical, y eso al final acaba por separar demasiado al equipo. Más allá de la tipología de jugadores en la que juega el Barça, con la tipología específica de algunos jugadores que hacen que las distancias ya sean de por sí más grandes, si no se juega
con cierto punto de pausa, de calma, el equipo no se junta en ningún momento, todo vuelve muy rápido, con lo cual es importante, con lo que digo siempre, seleccionar los ataques. Cuando se juega tan abierto, con tanta claridad de pase y con tantas opciones, con tantas triangulaciones, eso, sin duda, para mí es bueno, pero hay que saber aplicar ese punto de calma cuando el ataque no es productivo. Solo atacar los espacios cuando se ve claramente que eso va a evolucionar bien. Ante la duda, puedes decidir atacar o no, pero hay situaciones que crean dudas, ahí es cuando el equipo tiene que tener ese punto de pausa, juntarse para no entrar siempre en ese ida y vuelta. Pero muchísimos beneficios. Y todo ello se revirtió en esos 58 minutos en los cuales Ansu por izquierda, Dest por derecha con balón hicieron ese papel posicional. Y eso se revierte en sensaciones, no es casualidad que la fluidez del Barça fuera mucho más grande, sino que también en datos. Por ejemplo, en la primera parte tocó más balones Memphis Depay que Sergio Busquets, 27 para 26. Intervinieron más los dos extremos, Ansu y Dest, con 23 intervenciones cada uno, que Piqué o Eric, que lo hicieron en 22 y 22. Con lo cual, mucha más presencia, mucha más localización, protagonismo a esos dos, a esa franja. Y eso no es casualidad, es porque las líneas de pase eran mucho más clarividentes. Pero es que también hay otro dato muy constatable, y es que el Barça atacó durante los minutos en que jugó con esta amplitud de extremos solo un 22% por el carril central, mientras la media de toda la temporada es del 29%. ¿Por qué eso? Mucha más claridad, muchas más opciones por fuera, mucha más espacio para poder entrar por fuera. ¿Cuál fue el problema que vimos en la segunda parte, en el primer cuarto de hora de la segunda parte? Precisamente el que comentábamos, el riesgo de querer llegar antes de tiempo, de verlo todo demasiado fácil, demasiado nítido como para poder llegar, para poder centrar, para poder driblar, para poder enlazar la jugada, construir la jugada en definitiva a través de esa claridad de pase. Una claridad de pase que en la primera parte estuvo en el 91% de fiabilidad de pase, precisamente por eso, en el primer cuarto de hora de la segunda provocó esa precipitación en ataque, y ahí es cuando el Barça perdió el control, que luego recuperó en la segunda fase de la segunda parte, en la parte final de los minutos, lo gestionó bien. Tanto es así que en ese primer cuarto de hora el Barça en 15 minutos dio solo 75 pases, con lo cual eso es muy rápido. Estamos hablando de solo una media inferior a 5 o una media de 5 pases por minutos, mientras en la primera parte estuvo casi en los 6 y en la gestión de los últimos minutos esto se elevó casi a los 7 pases por minuto, mucha más calma, mucho más pausa, y el equipo vivió mejor. Así que la amplitud de extremos te da muchísimas cosas en fútbol, pero hay que saber cómo utilizarla.